Hay mucho de economía también aquí, ¿no? En estos 27 puntos y o leyes que se van a debatir en estas extraordinarias, muchas que tienen que ver en sí por el propio deseo del gobierno, pero también del ministro de Economía, Sergio Massa. Así es, Nico, porque me parece que ahora vamos a comentarlos y repasar los proyectos que fueron presentados en el temario, pero creo que el dato más curioso en términos políticos es la ausencia de algún proyecto que estipule qué hacer con los presupuestos a raíz de los cambios de coparticipación luego del fallo de la Corte que mencionaba Sofi, y que motivó el juicio político. Por ejemplo, hoy habló el ministro en nuestra radio, en el Destape Radio, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y mencionó que la obra pública podría sufrir en las provincias especialmente una disminución en términos de actividad por justamente la quita de fondos que eran de las provincias y que ahora van a ir destinados por este fallo de la Corte hacia la ciudad de Buenos Aires. Coparticipación, famosa coparticipación. Ayer hablamos con Marcelo Casareto, diputado nacional del Frente de Todos, y le preguntábamos acerca de esta cuestión, sobre qué va a hacer el gobierno. Tiene que pasar por el Congreso, recordemos, para saber qué va a hacer en términos de asignar las partidas presupuestarias y modificarlas. Si va a haber una creación de un nuevo impuesto, que eso obligatoriamente debe pasar por el Congreso. Si tiene que haber, va a haber algún tipo de recorte, ya lo mencionó Cato Pois, lo anticipó en obra pública, pero me parece que en términos políticos la curiosidad más grande fue que el Ejecutivo no presentó un proyecto en ese sentido. Sí, quizás hay alguna de las lecturas para hacer están a la expectativa de ver finalmente qué curso tiene el juicio político que se va a llevar adelante en el Congreso. También otra de las cosas, imagino, de las cartas, las lecturas que podrían llegar a hacer es, responsabilizar a la oposición por no haber acompañado, ya sea o una ampliación o una discusión de nuevo del presupuesto, o mismo el juicio contra la Corte, y que ellos tengan que de alguna manera pagar el costo de no poder asignar o hacer las obras que estaban estipuladas. Seguro, y mechando alguno de los tantos proyectos que se cuelan en este pedido de sesiones extraordinarias, también el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación, ¿no, Sofi? Uno de los puntos políticos que de alguna manera redobla la apuesta, Alberto. Se esperaba que por ahí se impulsaran un montón de proyectos, pero no estaba tan en claro hacia dónde iba o hasta dónde iba a abarcar estrictamente en el punto de la justicia, y aquí lo del Procurador de la Nación también sorprende de alguna manera. Eso fue uno de los puntos, sí, sin dudas, que sorprendió, y que me imagino que con el pasar de los días también vamos a empezar a tener un poco más de información y vamos a empezar a entender un poco esta jugada. Dentro del mismo plano también hay un proyecto primero que pide modificar la ley del Consejo de la Magistratura, ¿no? Claro. El gran tema en conflicto, y también ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Y ahí está la otra apuesta que marca Alberto y el gobierno en realidad para este periodo extraordinario. Toda esa es la intensa agenda, digamos, en términos jurídicos y judiciales que se viene en el Congreso, que por supuesto recupera lo que fue el tratamiento del año pasado y del año anterior, que finalmente no, por las condiciones, digamos, de fuerzas en el recinto no pudieron avanzar, pero vuelven de nuevo con esta agenda. También un proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino, básicamente traer la platita, blanquear. Exactamente, entre los proyectos económicos más importantes se encuentra el blanqueo, que fue en línea con este acuerdo de intercambio de información. ¿Recuerdan sobre ese acuerdo con Estados Unidos? Sí, del que hablaste hace algunos días. Exactamente, para poder contar con la información de aquellos ciudadanos argentinos que se encuentran en tierras extranjeras, particularmente en Estados Unidos, y que tienen cuentas con dólares que a nosotros nos hacen falta. Así que hay que traerlos. Para eso se le precisa una ley que brinde un marco legal y que estimule, impulse, ¿no? que estimule al ingreso de dólares que irían en principio para el Tesoro Nacional. Por ahora no circuló, más allá de algún borrador o un principio de borrador, las estimaciones que hizo el gobierno, que tiene el gobierno en mente acerca de cuántos dólares van a entrar, pero seguramente va a ser un tema muy importante y de mucha disputa con la oposición, además de otros proyectos como el plan de pago de deuda previsional, que ese es clave. Se le llama moratoria. Es importante remarcar acá una cuestión. No es una moratoria clásica, este es un plan donde, a ver, para ponerlo a grandes rasgos y de manera simple, es como comprar años de manera anticipada, que después se hacen una devolución en cuotas por parte de los beneficiarios y las beneficiarias que accederían a una jubilación mucho mejor, a una pensión básica. 800.000 personas podrían quedarse sin jubilar para tener un haber
este año si la ley no sale. Algo que además tuvo su tratado en diputados y que justamente la oposición decidió no dar quórum, ¿no? Exactamente. A último momento se bloqueó la sesión que jactándose en algo, la verdad, perdón, muy estúpido lo que dijeron para no dar el quórum estrictamente, es que esa gente no había aportado guita, básicamente, que ellos no querían brindar ese beneficio. Y además, lo más particular y lo que más enojo causaba era que justamente este plan difiere de lo que es una moratoria clásica. Que incluso una moratoria clásica sería, la verdad, es el otorgamiento de un derecho al reconocimiento del trabajo de personas que por distintas cuestiones no pudieron aportar, porque también vivimos en un país con ciclos económicos complicados o con mujeres que se dedicaron a tareas de cuidado durante toda su vida por un montón de variables que tienen que ver con el desarrollo de la vida cotidiana, de generaciones, y que merecen una jubilación. Incluso este plan contempla el pago de ese haber anticipado, pero bueno, la oposición lo bloqueó. Esperemos que en estas sesiones extraordinarias pueda salir y 800.000 personas, la gran mayoría mujeres, puedan jubilarse y no acceder a una pensión que sería la PUAM, que es el equivalente al 80% del haber mínimo, cuando podrían jubilarse con este plan con un haber medio que eleve los ingresos justamente de las nuevas beneficiarias. Y que además no compromete la sustentabilidad del régimen, lo cual es importante. Hablando un poco, si se quiere, de la economía, que es lo que muchos desde distintos lugares te plantean, ¿no? Pero la guita, ¿de dónde va a salir la plata? Claro, bueno. Quieren hablar de costo fiscal, sería del 0,17% del Producto Bruto Interno. O sea, es mínimo en la inversión que haría el Estado para brindarle un derecho esencial a miles y miles de personas. Con un detalle más, compañeras que están del otro lado, de no aprobarse esto, las mujeres se verían afectadas, muchas que están en edad, porque deberían esperar 5 años más. Exactamente. 5 años en un momento donde los ingresos, en materia de ingresos estamos en un momento complicado. Bueno, sería una vía de resolución muy importante. Es vital que salga el proyecto, además de otros dos que, para terminar la serie de proyectos clave para el ministro de Economía, Sergio Massa, lo comentamos. Proyecto de ley de fomento agroindustrial, hablamos con el Vasco de Mendiguren también, sobre esta combinación entre la industria y el campo, otorgar líneas de crédito, de financiamiento para mejorar, darle valor agregado eso a los productos agrícolas. Eso mejoraría no solamente los puestos de trabajo que se podrían generar, y además el ingreso de dólares, que nos falta ni mucho, repetimos. Es una de las grandes metas de Argentina, acumular muchos dólares en la próxima década para hacerse cargo de las deudas que tiene. Y por último, el proyecto que impulsó el ministro de Economía, también Sergio Massa, sobre la reforma de INDEC, darle un poco más de autarquía. Ahora el director ejecutivo es elegido por el poder ejecutivo, valga la redundancia, por el presidente, y sin ningún paso previo. Bueno, esto incluiría una discusión legislativa previa, un concurso público para determinar quiénes van a ser los que dirijan tanto al INDEC desde la conducción política ejecutiva y también desde la dirección técnica. Bien, esto es lo que se ha presentado. En conclusión, Sofi, ahora, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? Porque por ahora lo que sabíamos hasta las últimas horas es que la oposición no va a dar quórum a estos temas. Y sigue en esa misma línea, ¿no? Lo cierto es que veníamos poniendo mucho el ojo en lo que iba a pasar en la Comisión de Juicio Político, que ya adelantaron también la titular Carolina Gagliar, que es del Frente Todos, que se va a conformar, si no me equivoco, entre el 25 y el 26, es decir, martes o miércoles. Pero lo propio también tiene que empezar a pasar con las otras comisiones, porque son muchísimos los proyectos que van a entrar y que hay un montón de comisiones puestas en juego que se van a empezar a conformar a partir de ahora. La estrategia de Juntos por el Cambio sigue siendo la misma, digamos, por ahora no hubo ningún tipo de cambio. Lo que decían, por ejemplo, respecto de la Comisión de Juicio Político, es que si el Frente de Todos logra conformarla, bueno, ellos van a participar de la discusión. Seguro. Y después van a estar en el recinto, pero no apoyando. Bueno, hay que ver cuál es la estrategia también en el resto de las comisiones y finalmente, bueno, qué pasa cuando avancen los determinados dictámenes. Un país unido por la radio.